Bueno, pues vamos a empezar. Bernardo, la primera pregunta es para ti. Hemos visto que el dato actualmente está muy de moda y es tendencia en todo tipo de sectores. ¿Qué tendencias estáis viendo vosotros actualmente en este sector? Sí, pues digamos, a mí me gusta, cuando hablo de tendencias, me gusta hablar de, digamos, en principio, centrar qué es tendencia, ¿no? Tendencia, si lo veis, tiene dos o tres acepciones. Por supuesto, la más común, ¿no? Digamos, la propensión de las personas hacia un fin. Incluso tiene que ver también otra acepción sobre las ideas hacia una dirección. Pero a mí hay una acepción que me gusta mucho y es la fuerza que hace que un objeto se incline hacia otro. ¿Y por qué? Porque a mí esa acepción me parece mucho más contundente. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque las tendencias normalmente necesitan un motivo para que esas tendencias se den. Y por lo tanto, aunque por ejemplo en el caso del dato hay una tendencia global de considerar que el dato es un activo importante dentro de la compañía, hay digamos, una localización de esas tendencias dependiendo, que va por barrios, dependiendo del sector, dependiendo de las compañías, y todo eso tiene que ver con esa parte de la fuerza que comentábamos antes, ¿no? Que es la que hace que eso se incline. Por ejemplo, en sectores muy regulados, pues en sector financiero, por ejemplo, pues en el año, con la crisis del 2008, ¿no? Apareció RDA en el 2013 y eso hizo que efectivamente hubiera un motivo y una razón muy importante, muy contundente de empezar a tratar el dato y a gobernar el dato de una manera concreta, ¿no? Y eso quizá, bajo mi punto de vista, puede ser un poco el inicio de ese, digamos, gobierno moderno, más o menos, del dato. Y en ese sentido, ese tipo, digamos, de sectores más regulados han ido madurando esa parte de gobierno y, por lo tanto, la tendencia en esos sectores ha sido, pues, en base a esa madurez, pues ir incorporando mejores prácticas, ampliar funcionalmente el objetivo de ese gobierno y también hacerlo mucho más eficiente. Pues con conceptos, por ejemplo, de Data Fabric, a la hora de automatizar todo ese ciclo de vida del dato en ese modelo de gobierno, sobre todo, y vuelvo a hablar de la fuerza, impulsado ¿por qué? Pues impulsado por una intensidad en la adopción de todo el mundo digital que hemos tenido últimamente, pues por las situaciones y las circunstancias que hemos tenido, pandemia, etcétera, etcétera, y que la sociedad y las compañías, por lo tanto, pues han adoptado a una velocidad mucho más importante ese mundo digital. Y por lo tanto, cuando estás adaptando tus procesos a ese mundo digital mucho más automatizado, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, pues necesitas que tus datos te acompañen. Y por lo tanto, eso hace que digamos que vayan y esa tendencia vaya pues a nuevas arquitecturas como el Data Fabric, incluso que eso también se pueda ver como una gestión más global del dato con distintos dominios y vamos hacia los conceptos de data mesh. Digamos, esa línea, pues yo creo que es una de las tendencias, sobre todo, digamos, automatizar, hacer más eficiente y sobre todo hacer mejor la relación entre el dato y el negocio en ese tipo, digamos, de sectores pues más maduros bueno, pues que sí tenían un motivo para hacerlo. Sin embargo, hay otros sectores donde lo que están haciendo es poco a poco descubrir el dato y quizá no estén tan maduros desde el punto de vista de gestión del dato y de gobierno del dato. Y en ese aspecto, digamos, las tendencias son distintas. En cualquier caso, no solamente desde un punto de vista tecnológico y funcional hay tendencias en el dato, sino que hay otra serie de aspectos que yo creo que son importantes y también hay tendencias en lo referente al dato. El dato es el avatar del negocio. El negocio se gestiona a través de los datos y se gestiona de manera externa y de manera interna a través de los datos. Y eso hace que el concepto dato, el concepto gestión del dato, sea un concepto, en el término puro de la palabra, complejo.
no porque sea difícil, pero sí porque tiene muchos ángulos. Tiene que ver con la cultura de la compañía, tiene que ver con cómo se tratan esos datos desde un punto de vista ético, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista, digamos, de gestión de la propia organización de la compañía, y en todo eso hay también tendencias. Entonces, por resumir y no liar tanto, tendencias que nosotros vemos, pues vamos a ver, tendencias fundamentalmente de madurez funcional, donde la gestión del dato cada vez cubre más áreas funcionales, madurez de las arquitecturas del dato que cada vez cubren desde un punto de vista organizativo de una manera más completa y más eficiente pues los retos perdón, los retos planteados. Y luego, por otro lado, pues una serie de tendencias fundamentalmente encaminadas a cómo el dato se gestiona entre las compañías. Monetización del dato, fundamental, y en sectores como retail, por ejemplo, es algo que casi va directo e inherente al negocio, y otra serie, digamos, de aspectos mucho más intrínsecos en la compañía, como por ejemplo la ética del dato, o algo que yo creo que es no solamente la tendencia de ahora, sino la tendencia del medio y largo plazo, que es el valor de verdad del dato. Es decir, cuando un responsable del dato, cuando un CEO de una compañía está gestionando y está gobernando sus datos, pues lo que tiene que tener claro es este dato concreto, ¿qué valor tiene para mi compañía? Pero ¿qué valor en todos los sentidos? ¿Qué valor numérico? ¿Qué valor de negocio? ¿Qué valor de prioridad tiene para mi compañía? Y eso no es tan sencillo. Todo esto, lógicamente, los fabricantes de soluciones, pues vamos delante, vamos hablando de Data Fabric, Data Mesh, del Data Value dentro de la compañía, etcétera, etcétera, porque es nuestra obligación y porque tenemos que, digamos, ir sacando soluciones que gestionan todo esto, pero sí es verdad que cada uno de los sectores, cada una de las compañías, pues van adoptando esa tendencia en base a sus necesidades, en base a su madurez. Y eso es, en definitiva, mi punto de vista. Ángel y Marc, ¿vosotros también pensáis que, como ha comentado Bernardo, que esta tendencia a la automatización y a la mayor eficiencia del dato se está generalizando en todas las empresas? Yo estoy absolutamente convencido, vaya, no es es hacia donde vamos, y sobre todo porque el mercado lo que está pidiendo es tener algo de luz delante de la incertidumbre, ¿no? que es la situación que nos venimos encontrando pues en los últimos años, ¿no? Primero por un tema de pandemia, luego por un tema de guerra, luego por un tema de no sé qué, pero las compañías necesitan tener luz ante su toma de decisión, y entonces, bueno, lo que buscan es a través de estos datos, a través de la calidad de esos datos que desde informática pues hacéis mucho, y o sea, obtener unos indicadores fiables, ¿no? Decir, oye, pues esto es en la medida de lo posible, en la medida de la información que venimos acumulando, pues seamos capaces de dar, ¿no? Pero absolutamente. Sí, yo por complementar, ¿no? Que yo creo que es sumamente interesante el proceso de automatización que vivimos en todos los sistemas. Yo creo que ya es una de las hipertendencias que tenemos a día de hoy. Yo creo que es uno de los principales elementos, ¿no?, en los que estamos viviendo. De hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces habla de algoritmo. En el fondo hay que entender que lo que hablamos de inteligencia artificial es automatización basada en datos. Eso es, si quisiéramos sistematizar, ¿no?, qué es lo que significa. A mí, cuando estabas hablando y escuchando, y la verdad que me encanta tener aquí a Bernardo, con quien cooperamos mucho, además desde Deloitte, y me encanta también tener aquí a Marc en esta conversación, y os estaba escuchando y de repente me ha venido una historia a la mente que a lo mejor no tiene mucho que ver con el mundo de los datos, pero que va a ayudar también a entender esto, ¿no? Yo creo que vivimos un momento en el que los costes laborales cada vez se están incrementando más. Es un proceso en el que estamos, es inherente, es algo que está ocurriendo. También vemos que los costes precisamente de la automatización se están reduciendo. Esto evidentemente es un tsunami, es algo que va a ocurrir. Todas las empresas están en procesos de automatización sistemáticos. Es más, ya hay estudios, no en este caso de Deloitte, pero en este caso pues creo que era McKinsey, que tiene diferentes estudios, que la automatización de la tercera ola va a llegar hasta el 40% de los empleos existentes. Yo cuando cuento esto, y estoy hablando de que estamos hablando en 10 años, ¿no?, de proyectos o de trabajos que pueden ser automatizados, me viene a la mente la historia de Tilly Smith, que era una niña, ¿no?, que no sé si recordáis este tsunami que ocurrió en este caso en Tailandia hace unos años, una tragedia, y en una sola de las playas, en una sola de ellas, no hubo ningún fallecido.
Eso fue porque esta muchacha, que había estudiado en el colegio, la chica tenía unos 11 años, cuando el agua se retiró, ella supo interpretar, porque lo había estudiado en el colegio y se le habían dicho, había estado ahí informada, que lo que era un tsunami y empezó a gritarlo. Entonces toda la gente supo recogerse y en aquella playa no murió nadie. Es recordada como el ángel de la playa. Yo siempre pongo este ejemplo porque lo que estamos hablando ahora es precisamente eso. Este tsunami va a ocurrir. Ahora todos vosotros que estáis aquí sentados sois Tilly Smith. Esto es algo que va a pasar. Los costes de automatización se reducen tan rápido y cada vez se acelera más y los costes de producción laborales se van incrementando, que está claro que vamos a automatizar la mayoría de los empleos que existen, sobre todo aquellos que tengan bajo valor añadido. Entonces es el momento de subirnos como país, como empresa, todos nosotros, a esta ola para promoverlo y producir, bueno, lo que realmente somos los humanos, mejor esencia en aquellas cosas que hacemos, ¿no? Y, bueno, siempre comento esta historia que me parece, bueno, súper interesante, ¿no? Y muy descriptiva. De acuerdo, muchas gracias, Ángel. Antes de seguir continuando con la mesa redonda, Bernardo, tienes que participar en una charla ahora en la otra sala. Disculparme, un placer haber estado este rato, aunque sea cortito, con vosotros y con todos ustedes, por supuesto. Y bueno, pues nos vemos muy cerca y muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos nosotros. En este caso, Ángel, la pregunta va para ti. Sobre todo, uno de los problemas fundamentales de este sector es la fuga de talentos, ¿no? ¿Cómo puede conseguir una empresa retener ese talento para que no se vayan, pues, por ejemplo, a otras organizaciones fuera de España? Claro. ¿Cómo podemos hacerlo? Qué reto, ¿no? Qué reto. Estábamos hablando precisamente, ¿no? Y España vive un momento en el que muchos jóvenes tienen una tasa de paro pues cerca al 40% y sin embargo necesitamos en Europa 800.000 puestos de trabajo dedicados hacia el mundo del dato. Es curioso, ¿no? Cómo estamos muy desalineados, ¿no? Entre lo que son las necesidades de mercado, con unos salarios además que se van incrementando y tenemos una burbuja y sin embargo pues todavía tenemos carencias, ¿no? en este aspecto, ¿no? Yo creo que hablando ya desde la perspectiva de Deloitte, una compañía internacional con el peso que tiene en este caso, estamos convencidos que la mejor manera de retener el talento es desarrollarlo. Yo creo que esa es la clave, no cabe ninguna duda, ¿no? En este aspecto. Creo que es esencial que tenemos diferentes procesos en los cuales ayudemos a las personas que tienen un alto conocimiento de negocio a acercarse al mundo del dato como oportunidad. Y aquí, ojo con el talento femenino, que la verdad que el dato está rompiendo barreras en este aspecto y rompe mucho esa ruptura, ese techo de cristal que es evidente que existe en muchos de los aspectos y hay gran cantidad de mujeres de CDOs con un gran valor y siempre lo han estado más, lo han visto como oportunidades desde el principio. Y luego también, ¿sabes? También aprovechar sobre todo ese talento joven, esas personas que vienen de un mundo, ya no de negocio que se acercan a la tecnología como oportunidad, sino del mundo de la tecnología, que ven el mundo del dato como también un modo de poder crecer también, ¿no? Aspiracionalmente, ¿no? Y luego ese talento joven que hablábamos, que por ejemplo a nosotros nos encanta y que lástima no esté Bernardo con nosotros, tenemos unas muy fuertes alianzas, por ejemplo con informática, por ejemplo también con todos los hiperscalers, por ejemplo también con Microsoft, con Google, muy fuertes. Y por poner un ejemplo, en AWS, simplemente este año, en este septiembre, formaremos a más de 150 personas recién salidas de la universidad en un entorno para que trabajen en el mundo cloud, ¿no? Hay que tratar siempre de ir un pasito más. Esa es la mejor manera, ¿no? Si quieres retener, seduce, ¿no? y ayuda a desarrollarles, ¿no? Eso es muy importante. Además, por ejemplo, los jóvenes han nacido ya viviendo la tecnología, ¿no? Claro. Con lo cual es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué se van a ir fuera si los tenemos aquí? ¿Qué opinas, Marc? A ver, la visión de Deloitte y la visión de Mática es radicalmente, no, a ver, es la misma, pero la situación es radicalmente distinta, ¿no? Porque uno es una marca mundialmente reconocida, donde además pues hay mucha gente pues que decide hacer carrera en el mundo de la consultoría. Y Mática pues es una compañía pues de ultrafoco que solo nos dedicamos a transformar grandes volúmenes de datos en tomas de decisión exclusivamente. No nos interesa nada más, ¿no? Nos interesan muchas cosas, pero profesionalmente no nos interesa nada más. Entonces, la capacidad de retener, ¿no? Yo ahí soy mucho más
si tengo que definirme, ¿no? Pues hay una persona como Xavier Marcet, no sé si lo conocéis, un consultor de empresa donde él aboga siempre, ¿no? Por la importancia de situar al cliente en el centro, ¿no? Y luego está pues al fundador de Virgin, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo del nombre, ¿no? Pues que dice que lo que tienes que colocar en el centro es al trabajador, ¿no? Y esta es la visión de Mática. O sea, nosotros estamos convencidos de que con trabajadores, colaboradores, copropietarios contentos, tendremos a los clientes más contentos todavía. Si no tratamos bien al colaborador, pues esto al final se ve afectado al rendimiento que estamos yendo al cliente final. Y luego, decir que pongo al trabajador en el centro, pues esto es muy fácil, ¿no? Pero luego tienes que mantenerlo ahí, ¿no? Y tienes que decir, oye, darle los proyectos que realmente interesan. Es decir, yo creo que en el mundo del dato podemos empezar a hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Proyectos más ágiles, proyectos más cortos, proyectos más competitivos, proyectos que busquen un resultado tangible, ¿no? Entonces, al final, las personas que participan en estos proyectos y que participan al final en la vida de la compañía, pues son mucho más conscientes del valor que están aportando, ¿no? Y esto es un poco en lo que en Mática abogamos, aparte de garantizar una formación continua, pues hasta el 20% de la productividad del trabajador lo tiene que de las horas productivas del trabajador las tendría que poder dedicar a la formación o a participar en proyectos I+D o que pueda participar no en esos proyectos de largo alcance de 1 o 2 años, sino que pueda participar en proyectos 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esto lo podemos decir a las empresas pues que tenemos un tamaño acotado, no es lo mismo, ¿eh? O sea, yo pues antes de estar en esta situación, pues he estado en la situación de la gran consultoría y de la gran consultora, y la gran consultora pues tiene unas preocupaciones y unas políticas de recursos humanos también muy focalizadas y muy claras en ofrecer una carrera, ¿no? Y bueno, siguiendo con este tema, Ángel, uno de los problemas que se ve en el mundo del dato y que además todas las empresas lo dicen es que faltan profesionales, ¿no? Refiriéndome a lo que has comentado antes de que es muy necesaria la formación, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede atraer a más profesionales en el mundo del dato en este sentido? Pues yo creo que hay labor como la vuestra también con ese tipo de eventos, pues yo creo que también ayudan mucho, ¿no? a divulgar la necesidad y la utilización del mundo del dato en las organizaciones, pero también para atraer a personas de otros entornos, pues bueno, como una oportunidad que sin duda lo es. Yo para mí la visión, y la verdad que no voy a estar más de acuerdo con lo que decía Marc, yo creo que ahí todos tenemos un punto de nexo, de unión, de responsabilidad, tanto para por nuestro talento interno, como también para el talento externo en este aspecto, ¿no? Y participar pues de eventos divulgativos, participar también de charlas, participar de unas fuertes alianzas, en este caso no solamente con las empresas que pueden ser, pues como hablábamos antes, Hyperscaler, sino también, ¿por qué no? Y en este caso os invito perfectamente también, Marc, a que podemos trabajar juntos a promover el talento y poder ayudar a que muchas de las universidades de este país, a que muchos jóvenes que están a día de hoy y que a lo mejor no conocen el mundo del dato o no están familiarizados con él, pero están absolutamente familiarizados con algo como es el mundo digital, con sus móviles, poder atraerles para que participen, ¿no? También de este tipo de proyectos que sin duda para mí son tremendamente atractivos, ¿no? En este aspecto. Sí, ahí te doy toda la razón. O sea, esto o lo trabajamos desde la base, desde el sistema educativo y desde hay por en medio un tema de cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera, que si esto no vamos todos a una y desde el punto de vista profesional es muy importante, pero también desde el punto de vista pues gubernamental pues todavía más, ¿no? Será muy difícil que lleguemos a cubrir las necesidades que hay en el mercado.
todo y que yo siempre digo una cosa, ¿no? Es decir, la gente dice, no, es que hacen falta, lo has dicho tú, y esto vamos a discutir un poco. Venga, vamos adelante. Hacen falta 800.000 puestos de trabajo, hacen falta 800.000 trabajadores para cubrir las necesidades del dato que tenemos hoy. Yo me pregunto, si ponemos los 800.000 de un día para otro, ¿qué haremos con ellos? ¿Realmente los necesitamos? Yo tengo mis dudas. O sea, ¿qué pasa muchas veces? Que nos engañamos en el solitario, ¿no? O sea, al final tú necesitas 10, yo necesito 10, pero seguramente son para el mismo proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que ver también realmente cuáles son las necesidades, porque hay ciertos mensajes que lo que consiguen también es inflacionar un mercado, ¿no? Pues que también tengamos en cuenta una cosa, que haya un sector de las tecnologías de la información que esté bien pagado, a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, es importante, ¿eh? O sea, hilando con la conversación, ¿no? Y también muchas veces yo también reflexiono sobre esto, ¿no? Sobre los datos que damos, ¿no? Concretamente 800.000 puestos de trabajo es un trabajo de la Unión Europea, en este caso, con el informe, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no?, y futuro del trabajo, que yo creo que la verdad que ahí las instituciones europeas están ayudando mucho, ¿no?, a divulgar en este aspecto, ¿no? Y precisamente era precisamente este trabajo que ha desarrollado ellos el que hablaba de los 800.000 puestos de empleo. Sí es cierto que no solamente es que tengamos la necesidad, sino también tener la capacidad de poder incorporarlos en el mercado laboral de una manera que realmente puedan ser productivos. Porque es cierto que existe esa demanda, es cierto que los conocimientos se pueden adquirir, pero necesitas también un tiempo hasta que realmente llegas a alcanzar pues un nivel suficiente como para poder desarrollar, pues bueno, en el caso de Mática, que sois muy foco, imagino que tenéis además muchos profesionales muy expertos al plano de arquitectura y que poco a poco tienen que ir desarrollando desde la parte más base, ¿no?, y ir evolucionando, que puedes tardar 3, 4, 5 años. Y luego, dicho esto, es cierto que ahora nos encontramos también en un mercado inflacionado en algunos de los aspectos. También creo que es un momento y una oportunidad para muchos de los perfiles que están a día de hoy y poner un salario en el cual podamos trabajar acorde desde España con magníficos profesionales a nivel europeo. Y eso es un reto. Es empezar a dejar de trabajar no solamente en empresas españolas para España, sino sobre todo también ser capaces de competir a nivel no solamente nacional, sino internacional en todos los aspectos, ¿no?, y convertirnos en un motor, ¿no?, en esa línea. Exacto. Y no solo ser competitivos porque tenemos unos costes más bajos, ¿no? Al final hay un ejemplo muy claro de esto, que es la India, ¿no? Y no dices, bueno, es la solución. Al final Estados Unidos está lleno de gente de la India, ¿eh? O sea, y allí a los costes de esa gente ya no son los mismos que en Bangalore, ¿no? Pero hay una tarea, hay un trabajo importantísimo. Totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, y una vez que ya se incorporan estos profesionales al mercado laboral y están en la empresa, Marc, vosotros, ¿cómo conseguís que esos conocimientos con los que ellos acceden por ejemplo, a vuestra compañía, ¿no? Como sabemos, la tecnología evoluciona constantemente, ¿no? Lo que hoy es A, mañana puede ser C. ¿Vale? ¿Cómo conseguís que mantengan esos conocimientos actualizados constantemente? Porque puede ser un gran reto para la empresa. Pues primero, primando la formación, primando las certificaciones. En Mática, quien no se forma y quien no se certifica, pues tiene una evolución más lenta, ¿eh? Luego también es un tema de estructura, cómo nos organizamos, ¿no? Yo no sé si os interesa mucho, pero al final el tener una estructura muy jerárquica puede llegar a matar el ansia de aprendizaje de una forma muy rápida, ¿no? Exacto. Nosotros nos estructuramos en células de conocimiento, entonces la gente participa en estas células, gente con más experiencia y gente con menos experiencia y gente sin experiencia, ¿no? Pero que ya están participando, ya pueden estar participando en etapas tempranas o en ciertas etapas de ciertos proyectos. Y esto lo que permite es que, bueno, pues esa dedicación, ese tiempo que permitimos, ¿no? Es decir, oye, yo he hecho mis números como empresario, tengo claro que si la gente
es muy productiva en el 80% de su tiempo, me puedo permitir el lujo de que el 20% lo dediquen a la formación. Bueno, pues con esto conseguimos que una empresa que de 50 trabajadores aproximadamente, que es lo que somos, pues aproximadamente el 80%, 85% hoy, o se haya certificado en torno de Azure Analytics, o que esté certificado en torno de AWS, o que esté trabajando para modelos analíticos en Deep Learning, o que esté participando en proyectos I+D financiados por la Unión Europea, ¿no? Para poner algún ejemplo. Y no sé si querías aportar algo, Sí, Ángel. creo que has dicho un factor clave, ¿no? Cuando preguntabas, ¿no? Y yo creo que lo que realmente llama la atención, sobre todo cuando hablamos de talento digital, es que la mayor tendencia que tenemos a día de hoy, precisamente en el mundo del dato, no es tecnológica, es el factor personas. Y yo creo que eso es algo que, bueno, pues como decíamos, es muy importante poner al empleado y a las personas, tanto personas clientes como personas que son el conocimiento. Nosotros que somos consultoras valemos lo que vale nuestra gente. Entonces, creo que es clave realmente ponernos en el centro de todos los procesos organizativos, ¿no? Y dicho esto, creo que sí, hablábamos de certificación, nosotros también la promovemos mucho el valor tecnológico, que eso es muy importante, pero sobre todo, y hablamos antes de la selección, cuando hablábamos, de las principales cosas que yo, por ejemplo, cuando seleccionamos a alguien, me preocupa, es que tenga competencias realmente, por ejemplo, trabajar en equipo, que tenga competencias a la hora de cómo se enfrenta a los problemas, ¿no? De cómo tiene ese problem solving, cómo es capaz, ¿no? de integrar y ver cómo aprende cosas nuevas, ¿no? Ese sería otro factor que también me llama mucho la atención. Personas que tengan ganas siempre de hacer algo distinto, ¿no? Que le propongas un proyecto diferente y les apetezcas, porque las tecnologías te pasan por encima. Hoy hablamos de A, de B, de C, luego las compañías se pueden integrar, va absolutamente rápido, mucho más además en el mundo cloud, y es fundamental que amemos, ¿no? Ese momento del cambio, que salgamos fuera de nuestra zona de confort de manera constante. Yo creo que ese tipo de perfil, ese tipo de persona es el que tiene facilidad tremenda para adaptarse a las necesidades de cada compañía, cada momento y cada proyecto, y es lo que favorecemos, ¿no? Y sobre todo, la principal virtud que puede tener cualquier profesional, que es ser buena persona y trabajar bien en equipo con el resto de compañeros. Eso es lo que yo creo que buscamos todos, ¿no? En este aspecto. Sí. Sí, es fundamental. O sea, yo creo que de las primeras cribas tendría que ser esa. O sea, no. Y luego hay otra cosa que es si quieres equipos polivalentes, potentes, dinámicos, tienen que ser equipos diversos. Lo que no puede ser es que sigamos con una mentalidad. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Como somos más pequeños, no los podemos permitir. Somos paritarios, o sea, somos 50% mujeres, 50% hombres. Hoy no sé si está el 49, 51, pero estamos ahí. Nos da igual el origen y la condición, nos da igual la carrera, nos da igual que sean de España, de Marruecos, de Taiwán o de Alemania. Al final, si consigues crear un equipo heterogéneo, un equipo que se respete y que además tenga unas competencias fuertes, porque el mundo del dato son proyectos complejos, consigues pues fidelizar, consigues evolucionar y consigues innovar, ¿eh? Y ya por último, para finalizar, para ambos, si me tuvierais que decir en una frase o en un par de frases cuál va a ser el futuro del dato, ¿qué me diríais? Bueno, a ver, es muy difícil, ¿no? Jugar hacia futuribles, ¿no? E ir hacia ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Yo me voy a quedar con una sola palabra, que es prometedor. Y digo prometedor porque aunque ya está consolidado, es algo que ya existe y que claramente es una tendencia muy establecida en cada una de nuestras compañías, y todos los tenemos como data-driven, lo tenemos ahí en todo, bueno, prácticamente uno de los drivers dentro de las líneas estratégicas de la mayoría de las compañías. Yo creo que aún así sigue siendo igual de prometedor que al principio. Por lo menos a mí, que llevo ya 15, 20 años ya dedicado a esto y que empecé con los cubos OLAP y prácticamente en la universidad y sigo igual de enamorado que el primer día del mundo del dato, me sigue pareciendo igual de atractivo, ¿no? Yo personalmente creo que el dato llegó y se quedó.
y seguirá. O sea, sobre todo lo que veremos es una capacidad de procesar grandes volúmenes de información, de obtener una respuesta inmediata en base a experiencia a unos costes cada vez más reducidos. Esto lo decías antes. Claro. Y eso sí que no hay quien lo pare. O sea, al final los sistemas van a ser más inteligentes, menos inteligentes. Yo la verdad es que tengo mis dudas que yo personalmente llegue a ver el concepto de singularidad, ¿no? De cuando la máquina llega a ser más inteligente que el organismo que la ha creado, ¿eh? O sea, esto en este mundo al final te lleva a una recursividad que te elimina a las inteligencias inferiores, ¿no? Esto yo lo veo complejo a nivel tecnológico, pero lo que sí que veo clarísimo es que con los datos, con el uso responsable, con la aplicación de modelos, con la aplicación de la experiencia adquirida, etcétera, etcétera, bueno, pues la evolución del dato será, del uso del dato, de la transformación del dato, será abismal. Cosas que hoy ya vemos de forma cotidiana, que parecían imposibles, pero que en el futuro pues y en el presente ya los estamos viendo. Ya vemos salas de miles y miles de metros cuadrados con centenares de robots que se están moviendo sin ni rozarse, bueno, pues esto al final son datos, es inteligencia artificial y esa productividad. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, un placer, y a todos vosotros. Muchas gracias.